Ok, bueno, esta presentación número 11 corresponde ya al cierre de nuestro curso, en el cual pues se dan, digamos, estas áreas, estos elementos que según Carlos Scolari corresponde a la proposición, producción de un proyecto transmedia. Esta es la primera parte, como ya se los había comentado en la introducción de nuestra clase. Nos quedaría pues faltando los otros dos elementos, pero vamos entonces a navegar en los primeros cuatro elementos que este autor propone. El desarrollo entonces de proyectos transmedia y en general el propósito de esta presentación es que cada uno de los proyectos que ustedes están eh, proponiendo, pues hagan como un feedback, hagan como un flashback tal vez de ellos y volvamos un poco al principio de lo que hablábamos, ¿no? Del cómo se forma, cuál es el sentido. Vamos a recordar algunas cosas que veíamos y vimos al principio que están conectadas con ya esa estructura, pues que es eh, importante eh, por lo que es devenido de este autor también y sus estudios. Entonces, el cómo desarrollar el proyecto transmedia es que ya es, digamos, uno de los aprendizajes que ya cada uno y cada una de ustedes tiene ya en su cabeza. Y entonces empezamos a integrar esos elementos. Entonces, yo los invito a que pongamos, digamos, esa memoria del cómo iniciamos la búsqueda de esas audiencias, de los temas en general, cómo investigar para poder conectarnos con ellas um, y en general el proceso cómo se ha dado. Lo que se propone es en realidad pensarse los proyectos para trabajarlos a largo plazo porque, sin embargo, hay muchas formas digamos, de planificar un proyecto. Es más, este autor dice que hay proyectos pues, que no se piensan en sí para que fuesen un transmedia, sino que simplemente surge a partir de una conexión del público, de esos usuarios, eh, un aumento tal vez en, digamos, en esa interacción en determinado producto, en algún momento, en alguna marca, ¿sí? En algún producto audiovisual, etcétera. Entonces eso da pie para que quien está, digamos, al frente de ese proyecto, pues, digamos, quiera tener más público y quiera expandirse en realidad. Entonces, esto lleva a que empiece la transmedialidad. Pues hay proyectos que nacen desde cero y pensarse como transmedia como tal, pero hay otros que no. Entonces hay variedad, hay orden, hay diferentes tipos de planificación, hay no planificación, tal vez, ¿sí? En ese sentido de que me encontré una oportunidad de expansión en este punto cuando yo saco, digamos, una serie web de algo que era un cómic o un libro. Y entonces ahí veo la oportunidad porque en ese momento los usuarios se conectan e empiezan a interactuar y a generar contenido para este proyecto. Entonces allí hay una detección, no fue planificado, digamos, desde cero. Nosotros sí estamos viendo todas las dimensiones de ese proyecto, tratar de pensárnoslo desde cero y tratar de entender ese dinamismo o esas posibles dinámicas que pueda traer este tipo de proyectos para detectar oportunidades y expandir nuestra narrativa y nuestra historia. Entonces aquí también es vital, ¿cierto? Ese despliegue cross media que sí o sí se debe dar en este tipo de propuestas, ¿sí? Como una necesidad primaria, no como ese valor simplemente agregado de, sí,
queremos abrir el público, el mercado y punto. No, es una necesidad en un proyecto transmedia, porque si no, pues vamos a empezar a ver que no estaríamos hablando entonces de una narrativa transmedia ni un proyecto transmedia. Carlos Escolari entonces toma el modelo de Robert Pratten de su libro Cross Media Communications, An Introduction to the Arts of Creating Integrated Media Experiences, del 2011, estas áreas, ¿no?, que propone Praten. Él las retoma y las amplía, y eso es lo que vamos a hacer y ver en esta presentación, ¿sí? Vemos entonces que estas áreas que se integran para la producción y concreción de este proyecto tienen que ver con algo que ya nosotros hemos trabajado en el semestre, ¿cierto? La narrativa, la experiencia del usuario, las audiencias, los medios y plataformas, los modelos de negocio y la ejecución. Ese es el tema que nos va a quedar para nuestra próxima semana, pero que, digamos, ya es obviamente toda una consecuencia de lo anteriormente dicho o visto, ¿sí? Entonces vamos a empezar por la narrativa y vamos a fijarnos en realidad qué hemos construido y qué podemos complementar, es decir, en dónde tenemos unos huequitos con respecto a lo narrativo para que vayamos definiendo mucho más esa propuesta, ¿sí? Un relato transmedia debe ser ante todo un buen relato. Si no hay historia, pues no hay fiesta, ¿cierto? Esa es lo transversal, lo fundamental. El resto de cosas van alrededor de lo que es la narrativa. Esas de las, digamos, características esenciales del proyecto transmedia. No solamente es un proyecto cross media, es decir, de, digamos, este cruce o atravesar y tener en cuenta todos esos medios, no. Es que allí, dentro de ellos, se hila, se entreteje una narrativa, una historia. Entonces, hay unos puntos principales de esto, de la narrativa, esta área, ¿sí? Como una especie de consejos también para poderla llevar a cabo o simplemente evaluar que sea lo suficientemente transmedial la narrativa. Entonces, debemos saber a dónde queremos llevar a nuestros consumidores, incluyendo la creación de un narrativo, digamos como que hacemos check o no, ¿sí? Sabemos, sí, tenemos unos objetivos, nosotros hemos trabajado en los objetivos y nosotros hemos creado un mundo narrativo. Vamos a ver hasta qué punto ese mundo narrativo obviamente está completo o no, eso ya hemos hablado en otros apartados, ¿sí? ¿Qué tan complejo es ese mundo narrativo que hemos propuesto? De eso también hemos visto en algunos de los proyectos que son de diferente género narrativo y que se han desarrollado más o menos, ¿cierto? Pero entonces debe ser suficientemente grande como para que el consumidor pueda explorarlo, ¿sí? Satisfacer entonces a los fans, ¿sí? Por un lado, que obviamente estarán dispuestos a conocer todo el universo y al mismo tiempo contener elementos que de la gente o los usuarios que solamente participarán en un momento y se quieren imaginar el resto, o sea, no quieren contribuir ni meter la cucharada, digámoslo así, a la historia que estamos proponiendo, ¿no? Y listo. O que pueden, digamos, ser transitorios. Ya sabemos que los principales componentes del mundo narrativo hay más, ¿no? Pero estos son los que, digamos, este autor, digamos, propone. Es una geografía, una historia y unos personajes de relación que se relacionan, ¿no?, con variadas situaciones. La geografía, pues, es un elemento muy sencillo de entender, que es mostrar una clara ubicación geográfica del mundo narrativo, en donde se desarrolla ese mundo narrativo, donde se desarrolla la historia. Cada uno de ustedes tiene un lugar, ¿cierto? Geográfico y también temporal, ¿no? Porque estamos hablando de eso. La historia, entonces, está relacionada con en qué forma, ¿cierto? Vamos a hacer esa cronología, cómo queremos, eso también lo hemos visto ya en la narrativa, en la construcción, si vamos a dar saltos al pasado, al futuro, flashbacks, forwards, o si va a ser una narrativa lineal,
o a explotar el eje temporal, como hay algunas propuestas por ahí, ¿sí? La historia entonces, para que sea transmedial, lo que no se puede es contar todo, ¿cierto? Se deben incluir esas elipsis, o sea, momentos sin contar, o esos como huecos narrativos, eh, para que sea, digamos, explorada, ¿cierto? Para dar esos pequeños como bocados o tentaciones digamos, a los usuarios, ¿sí? Que ellos sientan que allí falta algo y que yo puedo completar ese huequito narrativo. Smith sostiene que el producto transmedia debe incorporar saltos estratégicos, ¿sí? Strategic gaps, dentro de la narrativa y reservar estos saltos para ser completados o comprendidos a través de las extensiones narrativas o spin-off. Aquí vamos metiéndonos un poco más a, digamos, al lenguaje, explorar un poquito más el lenguaje. Igualmente yo les compartí un glosario amplio en Teams. Cada elipsis es potencialmente un hueco narrativo esperado a ser llenado por un fan. Entonces veamos, de eso también hablábamos y yo creo que las historias que hay, que tienen ustedes en este momento, eh, deben tener, hay unas que ya tienen esas cosas inesperadas, ese misterio, ¿no? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió acá? Una cosa es, digamos, tener la capacidad de poder nosotros también prever qué pudo haber sucedido, dejar el hueco, digamos, para poder dejar, digamos, una hipótesis también tentativa desde nuestra construcción narrativa para que el usuario al llenarla podamos entablar una conversación allí en esa elipsis, ¿no? En ese gap estratégico. Entonces nosotros debemos como dejar, pero al mismo tiempo tratar de entender qué pudiera pasar. Tenemos que contener, digamos, y gestionar esta narrativa, esta historia. El otro componente pues son las relaciones y los personajes, ¿cierto? Esto es muy sencilla también, esto ya se tiene. El mundo narrativo está habitado por personajes que les pasan muchas cosas. Conflictos, treguas, enfrentamientos, alianzas, traiciones, lealtades, ataques y defensas, no solo algunos de son solo algunos de los vectores que dinamizan el relato y haber usado el marco narrativo del viaje del héroe para poder, digamos, establecer nuestras historias, pues fue, digamos, un detonante también interesante que nos aseguraba como esto, ¿no? Como esta cantidad de situaciones o variedad de situaciones, ¿sí? Unos que ya exploraron mucho más, eh, otros, digamos, haberse quedado allí. Una narrativa transmedia debe contar con personajes reconocibles que desafíen al consumidor y lo inviten a conocer algo más de sus vidas. Esto es fundamental. Sí, porque la estructura misma, digamos, de ese héroe, hablemoslo en esos términos, o de ese personaje tal vez principal o algunos personajes, debe profundizarse un poco más, debe ser suficientemente interesante. Sí, debe ser muy visibilizada también los detalles de vida de estos personajes para que haya entonces ese, digamos, ese enganche con el usuario. Eh, También de este componente, pues podemos observar eh, las acciones de los personajes en el relato. Ellos son sujeto del deseo, quieren algo y lucharán por conseguirlo. Es decir, que haya una claridad en ese carácter de ese personaje, ¿no? Cómo está relacionado con la historia. Hablando de personajes principales, para entenderlo mucho mejor. Esa relación entre el sujeto y objeto dará lugar a los programas narrativos de cada personaje. El segunda área considerada para el desarrollo del proyecto es entonces la experiencia del usuario. De esto hemos hablado también bastante y digamos que es un tema transitorio entonces para ya abrirnos a las interacciones como tal y ver cómo ese usuario en realidad va a actuar como queremos que actúe. La experiencia del usuario trasladada al storytelling, ¿sí?
Es una filosofía que debería animar a todo proyecto transmedia, ¿cierto? No solamente la experiencia del usuario está dada para los proyectos eh, transmedia o se cuentan a través del storytelling, sino que están establecidos, ya saben, para proponer otro tipo de proyectos aparte, ¿sí? De diseño, o, bueno, administrativos, publicitarios, con otras, digamos, características y con otros objetivos. Una cosa es producir contenidos para ser consumidos por un televidente o un lector y otra muy diferente es diseñar una experiencia transmedia, ¿no? Ahí entonces debe haber como un compromiso de los usuarios muy diferente, ¿sí? Un compromiso creativo, pudiera decirlo así, para que ese contenido que ellos reciban los invite a hacerlo, ¿no? A ser creativos, los motive, ¿no? Gestión y motivación son dos palabras importantes. ¿Cómo se diseña una experiencia transmedia rica que entusiasme a los consumidores y los lleve a colaborar en la expansión del relato, perdón? Obviamente, y lo que estamos haciendo es trabajando sobre los medios y los contenidos. Ya hemos hablado mucho, hemos visto cómo estos canales, ¿sí? Conociendo a profundidad los canales, valorando los canales. Yo puedo elegir, digamos, eh, ubicar también ese contenido estratégicamente dependiendo de mi objetivo allí, dentro del proyecto como tal. Cada medio plataforma de comunicación genera diferentes experiencias. Ya también hemos visto la clasificación de las experiencias cognitivas, emotivas y físicas. Esas experiencias de uso, ¿no? De interacción. Cada medio tiene su especificidad, que es, digamos, de parte nuestra una responsabilidad tener clarísimo qué me da y qué no me da este medio o este canal, qué me da dentro de ese canal esta plataforma para que yo pueda en realidad generar una interacción, una experiencia del usuario emotiva, otra física y otra cognitiva. Entonces es de gran, digamos, estudio e investigación constante, indagación constante de parte de los productores transmedia, ¿sí? De los creadores, pensadores transmedia. Hablando también de las experiencias, por otra parte, la narrativa como tal, independientemente del género, nunca debería abandonar la búsqueda permanente y la complicidad del consumidor. Es decir, hablábamos un poco de estar siempre, constantemente, enganchándolo con cosas, preguntándolo, invitándolo a que viva lo que necesitamos vivir, ¿no? Lo que necesitamos que viva para que comparta nuestra historia, comparta nuestro proyecto. Para facilitar la vivencia de una experiencia transmedia enriquecedora, los relatos deberían pensarse como historias más flexibles. Eso tiene que ver con esas elipsis, ¿no? Con esa amplitud, ¿sí? Y abiertas que las tradicionales. Entonces, si yo quiero igualmente contar una historia lineal, como hay esta historia lineal dentro de estos proyectos que estamos trabajando este semestre, debe ser abierta, debe dejar esas provocaciones, esas cosas, ¿no? Esos huequitos que me van a hacer esos giros narrativos, ¿sí? O que me van a generar esos spin-off o esas expansiones de esa historia, ¿sí? Involucrar entonces al consumidor, pero al mismo tiempo dejarle un margen, perdón, de maniobra para manipular los contenidos y jugar con ellos. En los muros de Facebook, por ejemplo, se da, digamos, mucho para yo preguntar, una interacción un poco más como directa, ¿cierto? Se puede uno compartir bastantes cosas, ¿sí? Recuerden que también es muy importante que el usuario se sienta recompensado y una de las recompensas es precisamente poder descubrir por ellos mismos o ellas mismas digamos, la historia, las cuestiones que esconde la historia y que a través de esa contribución, pues allí haya esa, digamos, esa colaboración o participación, haya esa recompensa. La tercera área, obviamente, es las audiencias, que pues eso, digamos, en este caso fue una de las primeras áreas que nosotros tuvimos en cuenta.
y que empezamos a estudiar desde el principio, porque pues ya saben, como tuvimos en cuenta también el design thinking, ¿no? El pensamiento de diseño como metodología, pues lo primero es empatizar con los usuarios y más, digamos, en el contexto del diseño centrado en el usuario de este tipo de proyectos, más aún. Entonces las audiencias fue una de las primeras cosas. Para, digamos, recapitular, ¿sí? Y tener gran claridad del asunto. Eh, Sabemos que el éxito de, depende también del conocimiento de las audiencias, ¿cierto? Eh, los investigadores y profesionales pues han estado como dedicados a estudiarlas a través digamos, de sondeos, de paneles audiométricos, del rating, porque pues ya se sabe que es, digamos, quien tiene la respuesta, quien lo vive, pues obviamente es el que me va a decir qué hacer, ¿sí? No podemos estar desconectados entonces de ello, ¿sí? Eh, Necesitamos entonces como esa cierta, digamos, validación en nuestro proceso, validación en muchos sentidos, pero también como la inspiración, diría yo, desde las audiencias para poder proponer precisamente ese storytelling, ¿no? Esa narrativa que va a ser transversal o se va a expandir. Hay entonces unos segmentos de consumidores que nos pueden dar, digamos, como unas claridades acá, ¿sí? Del panorama que debemos tener en cuenta. Tenemos al usuario corriente o el usuario potencial, que, digamos, como de una forma también evolutiva puede convertirse entonces en estos usuarios decisivos, influenciadores, ¿sí? Diferentes como características de consumo de la historia. Otros segmentos son los individuales y grupos y otros los locales, nacionales e internacionales. Digamos que con como estas características podemos entonces entender o enfocar nuestras audiencias. Los perfiles que nosotros deberíamos, digamos, tener, ya explotar y obtener desde nuestro famoso mapa de empatía son las siguientes, porque todo esto es necesario saber. Si este perfil debe construirse ampliamente, esto depende de muchas cosas. Yo espero que hasta el momento tengamos esto claro porque lo hemos trabajado desde el principio. ¿Sí? Entonces, una cosa es hablar de un perfil socioeconómico solamente, otra cosa es de un perfil mediático y otro de tecnológico. Entonces, ahí tenemos, todo depende, digamos, de ese perfil socioeconómico, que allí están, pues, digamos, como clarificadas los elementos y a lo que comúnmente estamos como acostumbrados, acostumbradas, ¿sí? Debemos profundizar y, digamos, saber cuáles son los hábitos mediáticos de ellos, qué sienten, con qué están conectados o no, porque si no, pues no vamos a proponer ningún viaje del usuario, no tendríamos una estrategia, ¿sí? Entonces, digamos, esos hábitos mediáticos y esas oportunidades o esos también, esos usos tecnológicos que tienen la posibilidad o el acceso a estos usuarios, ¿cierto? Entonces aquí pudiéramos decir que para un proyecto transmedia tendríamos un perfil completo de los usuarios o de la audiencia. ¿Para qué? Pues para, digamos, lo que hemos venido hablando, para asegurarnos esa participación o interacción, ¿cierto? Hasta qué punto está dispuesto o no, o está dispuesta la audiencia a, pues a hacer de esto algo transmedial, ¿no? A ser prosumidor, a generar contenido, a decirme qué paso seguir, a proponer, a interactuar realmente, ¿no? Entonces, esto es digamos, es fundamental
tener entonces estos perfiles y tener, digamos, esta información de primera mano para generar eh, una narrativa transmedia, porque si no, pues no la tendríamos. Esto es realmente importante entenderlo, las audiencias pues son fundamentales, es más, es como, digamos, el corazón del asunto, ¿no? La narrativa y las audiencias. Cualquier proyecto transmedia está obligado a incluir un apartado también a los contenidos generados por los usuarios. ¿Por qué? Pues porque lo que hablamos ahora, ¿no? Esa motivación, esa gestión. Si a mí me tienen en cuenta dentro de... Hay un espacio solo para mí, para lo que yo haya dicho alrededor de una historia, haya participado, y ese otro me tiene en cuenta, me reconoce, pues va a mantener mi motivación. Entonces, dentro de los medios, canales, digamos, y toda la estrategia que yo planteé en mi viaje del usuario, en el mapa del viaje del usuario, pues yo voy a abrir ese espacio. Yo voy a tener una plataforma tal vez para que ellos, digamos, para hablar o para que ellos visualicen lo que ellos mismos han hecho, ¿no? El reconocimiento y que ellos mismos han gestionado creativamente, tecnológicamente tal vez. El proyecto debe indicar las formas en que se motivará la participación, el llamado call to action, y de eso ya hemos venido hablando, sobre todo en el mapa del viaje del usuario, indicar estas fases de cómo son esos llamados a la acción que le estamos o le vamos a hacer a nuestra audiencia, a nuestros usuarios progresivamente, estratégicamente. Deberá prever la creación de plataformas para albergar el proyecto mismo, esos contenidos y cómo se los gestionará. Para eso ya saben que uno empieza a configurar esta serie de mapas, establecer unos formatos que me ayudan a organizar todo este viaje. La obra transmedia debe ser cultivada y trabajada día a día, escuchando a los consumidores y estableciendo una conversación con los fans del producto. Entonces, claro, esos espacios de conversación los tenemos que tener claros. Espacios de conversación, de interacción y conversación. O sea, de proposición, de provocación y de reconocimiento, de premiación a nuestros usuarios a través de los medios. Este esfuerzo cognitivo, interpretativo, debe ser recompensado a los usuarios, a la audiencia. El texto transmedia opera como una totalidad, crea oportunidades para los consumidores en diferentes niveles y el placer que produce su interpretación es transversal. ¿Sí? Los textos, las frases, los call to action, todo lo que podamos nosotros incluir dentro de la comunicación ya, digamos, cuando se diseña como tal. O sea, cuando estamos en la arquitectura de la información de cada una de las plataformas, tener el cuidado de, digamos, de conectarlo con esa totalidad que se refiere allí, ¿no? De ese concepto sombrilla que a mí me va a dar, o de esta narrativa que yo voy a poder, digamos, eh, abrir en diferentes, tal vez, frases, conceptos y sentidos que yo a la vez voy a ubicar en estas plataformas. Eh, en este entorno, entonces, los fans se convierten en guardianes del mundo narrativo. O sea, es un compromiso real al que debemos llevar. Eh, pues ellos gestionan gran parte de las informaciones y son los principales evangelistas que llevarán la palabra a los confines de la audiencia, usando como metáforas un poco más religiosas, por así decirlo, ¿no? Así entonces, en esta pirámide tenemos como la importancia, como la evolución, pudiéramos decir, de estos consumidores, de estas audiencias, como simples espectadores, ¿cierto? Yo puedo interactuar como espectadora, pero yo ya me comprometo en las interacciones, tal vez yo empiece a postear, ¿sí? A hablar, a difundir, ¿verdad? El contenido. Yo ya estoy allí ya comprometida, a mí ya me interesa, yo ya la asumí como un tema que me interesa. O sea, y por último,
digamos, la última evolución de esa audiencia es ser prosumidores, o sea, productores y consumidores. Es decir, que yo además de compartir, postear en otros lados, yo digamos, genero contenido, opino, interactúo, quiero ser parte de. Las mejores narrativas transmedia son people-centric, o sea, eh, centrado en el usuario, ¿no? Si no se conocen las audiencias que están cada vez, que estas están cada vez más fragmentadas, nunca se podrá generar una excitante experiencia transmedia. Una excitante, porque necesitamos que así sea para que en realidad se dé, ¿vale? El cuarto punto, y digamos último que trataremos acá, es el de los medios y plataformas, que eso ya también está. ¿Cierto? Nosotros ya estamos en este punto, en ello, estamos revisando nuestros viajes, nuestros mapas de viajes del usuario. Si un mundo narrativo es transmedia, la historia comienza en un medio pero fluye de un espacio mediático a otro, eso ya lo sabemos. Como si el relato fuera líquido, y aquí quiero hacer una aclaración, porque lo que nosotros tenemos que tener como desconfigurar eso tan del marketing que tenemos o lo simplemente crossmedial, ¿no? Sino que tenemos en realidad que entrar a pensarnos o ser pensadores transmediales de la narrativa, ¿sí? El relato es el que fluye a través de los medios. Yo, ¿cómo voy a volver líquido, ¿no? Esta narrativa que va a estar en este día, aquí presente, esta escena, ¿cómo pasa? ¿Qué oportunidades me da para que esta narrativa pueda fluir en realidad, hacer y generar esas secuencias? Pero entonces, ¿cómo diseñar y gestionar este flujo? El equipo de producción, o sea, el equipo que propone el proyecto, debe tener una vista clara del despliegue transmedia. Eso ya, digamos, lo estamos aclarando poco a poco, ¿sí? Determinando dónde, cuándo y cómo se expande la narrativa, y esos son uno de los elementos del mapa del viaje del usuario, ¿cierto? Tenemos una cronología, on timeline, ¿cierto? Donde tenemos unos canales que tienen unas plataformas a su vez, y cuándo entonces allí ya, digamos, determinamos que sea un día, en una semana, en un mes, qué día, en qué momento, tenemos unas horas, ¿no? Establecidas. Este mapa expansivo debe ser flexible, obviamente, ya que en muchos casos dependerá de los recursos obtenidos o de las respuestas de los consumidores, porque si yo propongo establecer que fluya allí y allí en realidad no me fluyó, debo tener una opción de conectar esa secuencia con otras y hacer ese touch point de otra forma, tener todo ese panorama claro y poder poner como fichas, como ya lo habíamos hablado, que permitan el flujo. En proyectos complejos que abarquen muchos medios se deberá tener en cuenta la creación de un sistema de gestión de contenidos, Content Management System, para poder controlar todo el conjunto textual, porque ya han visto que es complejo realmente, pero en comprendiendo como esta lógica, porque en realidad tiene una lógica de unos elementos y esta dinámica orgánica, poco, no lineal, pues vamos a poder controlar o gestionar, diría yo, ese conjunto textual, esa narrativa, ese flujo. Estos sistemas no son otra cosa, digamos, sistemas de gestión de contenidos, que una base de datos que alimenta y permite gestionar las expansiones narrativas. Claro, yo en el momento en que pues, estoy propongo y hago, digamos, esta va a ser una ruta y nos vamos a ir por esa ruta y empiezan a haber interacciones, pues ya saben que eso debe estar conectado debe ser medido de alguna forma y hay unos especialistas enfocados y que se dedican a eso, ¿no? A la gestión de contenidos y a mí me puede dar una medición. Yo debo de alguna forma entender cómo está funcionando eso que yo estoy proponiendo, ¿sí? Entonces, pues, claro, van a haber unos datos. Cada una de las plataformas, también habíamos hablado un poco de eso, a mí me arrojan esos datos. Bueno, Facebook, ¿sí?
Instagram me arroja también datos, las que están, digamos, más cerca, pero si es un medio mucho más complejo y de pronto es offline, pues yo tengo que contratar a otra persona que me haga un estudio de mercados o que pueda, digamos, darme esos datos para yo poder reorganizar esas rutas y continuar. Debemos diseñar cuidadosamente las extensiones mediáticas, ¿sí? Las spin-off, para generar experiencias transmedia satisfactorias. Por ejemplo, la televisión es un potente entorno para presentar personajes y tramas, mientras que los movisodios o webisodios, ¿sí? Ya sea por móvil o por web, por su brevedad se adaptan muy bien para rellenar las lagunas narrativas con contenidos intersticiales. El cómic o las novelas, por su parte, son útiles para contar historias anteriores, precuelas o paralelas, o historias paralelas, ¿no? Semilla de futuros spin-off. Entonces miren cómo empieza a configurarse y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta para que esto lo vean según lo que están proponiendo en su mapa del viaje del usuario, ¿sí? Que, que siempre estamos diciendo esta plataforma, este objetivo, entendiendo que eso va a generar, o sea, nosotros estamos pidiendo, digamos, proponemos algo, pero va a haber una causa que es la interacción y que hasta qué punto vamos a interactuar con para qué nos sirve, ¿no? ¿Qué objetivo tenemos allí? Nunca hay que olvidar que cada medio es una interfaz con un tipo de consumidor. Cada medio plataforma genera diferentes experiencias con los usuarios, ya lo vimos, ¿no? Cognitivas, físicas, ¿no? Etcétera. Emocionales. ¿Cuál cumple con cuál? ¿No? Es la pregunta. Pregúntense cuáles de estos medios que han propuesto en los mapas me dan una experiencia emocional. Y si no lo sabemos, debemos entender al medio. Es porque nos falta ver hasta dónde va ese medio, hasta qué punto puede interactuar o no con mis usuarios o con mi audiencia potencial. Hay medios en los que la experiencia es más individual, obviamente, como el cómic, mientras que otros proponen un espacio de fruición social, como el muro de un personaje en Facebook, ¿cierto? Allí yo puedo hablar, interactuar, ver las conversaciones, opinar inmediatamente, ¿no? Todo esto que está. Y aquí hay unos datos importantes que Carlos Escolari da, ¿cierto? Que es para qué sirve cada medio. Y también, volviendo a lo que les acabo de decir, comparen esto con lo que en realidad están proponiendo para sus proyectos, ¿sí? El medio y qué función tiene, o sea, yo para qué lo voy a usar, para qué me sirve, qué objetivo tiene que yo lo use, pues yo quiero la televisión, entonces me sirve para contar un evento principal, una precuela, una secuela o generar un spin-off. Ya sabemos que es un spin-off, la expansión de la historia, la narrativa. El cine también me sirve para contar eventos principales o espaciales, precuelas, secuelas, spin-offs. El libro, contar eventos principales, ya digamos, enfocado, recuerden, en la narrativa, en esa narrativa líquida. ¿Sí? Y así, digamos, con cada uno de los medios, ¿no? Los wikis, por ejemplo, que son otro tipo de medio, pues me sirven netamente para informar, compartir, aprender, archivar. Es un lugar, un espacio de creación participativa, colectiva, ya saben, como son los wikis. Y allí yo puedo contar la historia. Es un lugar muy interactivo, muy interesante para las historias. Las redes sociales, que es digamos, lo más común, que son como estos medios que están a mi alcance. Las apps, los web, ¿sí? Una cosa es informar, otra cosa es contar la historia, ¿no? Entonces ahí vamos a diversificar un poco estos medios y ahí esto nos va a dar, digamos, una buena idea. ¿En qué orden entonces se debe activar los diferentes medios o plataformas? ¿No? O sea, yo a qué le apuesto primero. ¿Cómo, en qué punto comienzo el viaje del usuario? Hay ejemplos de secuencias para todos los gustos. Desde relatos que parten con pequeños textos virales
y gratuitos para pasar a un segundo momento a los contenidos de pago, ¿cierto? Como una particular secuencia de expansión, o sea, esto ya queda abierto. Queda abierto a mi presupuesto, a mis oportunidades, pero sobre todo a ese perfil mediático y tecnológico que pueda tener mi audiencia. Aquí entonces para cerrar vemos lo que Christy Dena, sí, esta investigadora y productora australiana, nos cuenta alrededor de la importancia de los call to actions que ya hemos visto. Eh, Ella entonces eh, lo propone, digamos, propone los call to action como una de las, digamos, cosas claves para involucrar y asegurarnos que la audiencia está involucrada en nuestra experiencia, ¿cierto? Y que se vuelvan prosumidores, activos prosumidores, ¿sí? Entonces, porque estamos invitándolos constantemente a interactuar, a hacer, están motivados todo el tiempo, estamos invitándolos a gestionar, a co-crear y a participar. Entonces, aquí lo que, digamos, propongo es establecer en nuestros mapas, como podemos ver acá, vamos a acercarnos un poquito, los tres tipos, digamos, en esas tres fases, poder proponer en este día unos tres call to actions, digamos que ella también los propone como unas fases, ¿sí? La primera fase de denotación se prepara y motiva la participación de la audiencia. Aquí nosotros habíamos hablado algo desde la narrativa, ¿cierto? Pero es que eso se tiene que articular, ¿sí? Entonces, yo a través de lo que le vaya a decir de mi escena, de mi historia, yo debo estar cumpliendo con una denotación. O sea, yo debo preparar a la audiencia, motivarla a la participación. ¿A través de qué? De esos medios que yo elegí en esa primera fase. Paso a la segunda fase, hay una remisión y allí es lógico porque sabemos que esta fase es la de mayor tráfico e interacción, ¿cierto? Aquí es donde yo le voy a soltar toda la información de mi historia, de mi narrativa, para que la audiencia en realidad participe, ¿vale? Entonces yo la preparo y yo sé que en muchos de los mapas hay digamos como esto, expectativa, ¿no? Sí, en realidad sí, hay una expectativa. Eh, yo estoy preparándolo. Después entro y les doy toda la información de eso que necesito que sepan para que empiecen a interactuar y después, al final del día, ya entonces yo les doy una recompensa, ¿sí? Se recoge el trabajo de las audiencias y se las premia. Entonces, todo eso yo lo hago a través de unas pequeñas frases que están relacionadas con mi historia. Unas frases o con, digamos, con una síntesis. Eh, unas frases como síntesis que puedan, digamos, entender cada una de esas etapas de lo que yo le voy a contar a esa persona en el día. Y que gracias a eso que yo le voy a decir, ella va a esperar, va a participar y después va a dar y se va a sentir recompensada. Eso es para clarificar muchísimo más nuestra, digamos, construcción del diseño de este mapa de viaje del usuario. Espero haya sido de mucha claridad para poder entonces complementar y realizar nuestra presentación con base en ello. Muchas gracias a todos y a todas.